Baruch Hashem, pueden sentarse, Javerín Bejaverot, pueden sentarse, ocupar sus lugares, los que estamos aquí presentes, los que están allá al otro lado de la pantalla, también pueden sentarse, Baruch Hashem, para que podamos esta mañana, con la ayuda del Eterno, disfrutar de la enseñanza que pues queremos compartir con ustedes. Baruch Hashem, bendito sea el Abba. Bueno es el Eterno, ¿verdad? Y su bondad y su favor es para siempre. Baruch Hashem. Estamos agradecidos con el Eterno, amados, porque a pesar de todas las cosas, pues seguimos adelante, seguimos aquí. Bendito el Eterno. Bien, con la ayuda del cielo vamos a entrar a la parashá de esta mañana, al comentario. Sí. Y bueno, en un breve resumen de la parashá, vemos nosotros, ¿verdad?, que en el principio Elohim creó el universo en su totalidad, incluyendo el concepto de tiempo de la nada. La creación se completó en 6 días. En el séptimo día Elohim descansó. Ese descanso nos trajo el Shabbat, que experimentamos cada semana con su universo espiritual. Adán y Eva, la pareja humana, aparecen en el Edén, un paraíso. La serpiente tienta a Eva y ella come del fruto prohibido, dándosele a su vez a comer a Adán. Al caer en transgresión, al absorber el pecado en su ser, se vuelven incapaces de permanecer en el Edén y son desterrados. Mortalidad, trabajo duro, físico y espiritual aparecen en la tierra, así como el parto angustioso y la lucha interna para corregir la equivocación que cometieron Adán y Eva. Esta lucha será el tema central de la historia universal. Caín y Abel, los hijos primogénitos de Adán, ofrecen sacrificios a Elohim. Abel ofrece lo mejor de su ganado y el Eterno acepta la oferta. Caín, por el contrario, ofrece la más inferior de sus cosechas y el Eterno la rechaza. Los hermanos luchan y Caín mata a Abel, y por ese pecado el Eterno lo condena a errar por la tierra. La Torá seguidamente traza la genealogía de los otros hijos de Adán y Eva, así como los descendientes de Caín, hasta el nacimiento de Noé, que es la tercera sección y última parte de la lectura completa anual de esta parashá. Después de la muerte de Shet, la humanidad peca y desciende a un nivel tal de bajeza que Adonai decide acabar con el mundo y manda el diluvio, y Noaj y su familia son los únicos que se salvan, ¿verdad? Este es un resumen de la parashá de esta semana. Y bien, el capítulo 5, 1 al 32, nos comienza diciendo así. Estas son las crónicas de los descendientes de Adán. El día en que creó Elohim a Adán, a la semejanza de Elohim lo hizo. Hombre y mujer los creó, los bendijo y llamó su nombre Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán tenía 130 años, tuvo a su semejanza y a su imagen un hijo y lo llamó Shet, ¿sí?
Otra traducción dice, estas son las generaciones de los descendientes de Adán, ¿sí? O la genealogía de la humanidad. 10 generaciones de Adán a Noé. Pero me gusta como otra traducción también dice del siguiente modo. Este es el documento de las generaciones e historias del género humano. El día que Elohim creó al género humano, lo hizo parecido a Elohim. Los creó varón y hembra. El día que fueron creados, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Ok? Los bendijo y llamó su nombre Adán. Adán, humanidad, hombre. Bien. El libro de Bereshit, amados, si nos podemos dar cuenta, tiene ciertas divisiones. Y en este caso vemos nosotros que aquí comienza diciéndonos, estas son las generaciones e historias de las Toledot, generaciones. ¿Sí? Esta es la segunda vez que vemos esta, digamos, división. La primera la tenemos en Bereshit 2.1. Si vamos a Bereshit 2.1 o 2.4, dependiendo la versión que uno tenga. Y dice Bereshit, es 2.4. Estas son las crónicas del cielo y de la tierra, cuando fueron creados el día que Adonai Elohim los hizo. Acá tenemos como que este es el documento, o estas son el registro, ¿sí? Estas son las crónicas. Ahí tenemos una primera división, luego tenemos la de Bereshit 5.1, estas son las crónicas, ¿sí? Y bien, hay algo interesante y vamos a ir con la ayuda del cielo entrando. Las genealogías, nosotros hemos leído hoy una lista de genealogías y como siempre les he dicho, los registros en la Torá no están ahí para adornar o simplemente para darnos una historia, aunque son registros históricos, no están ahí solamente para eso. Los registros en la Torá tienen un propósito, un objetivo, nombres, números, edades, tiempo, todo tiene un objetivo. Las genealogías nos hablan de Adonai, del Eterno. En Bereshit 2.17, Adonai le dijo al hombre que el día que comiera del fruto del árbol prohibido, ese día moriría. Y según se desprende del hebreo, causaría la muerte a todos. Efectivamente, esto fue así. Romanos 5, 12 al 19 nos lo deja claro y nos dice, vamos a leerlo por favor. Romanos 5, 12 al 19. Y nos dice lo siguiente: cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo, entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Vamos a leer hasta el 19. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la Torá, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Adonai,
como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación del Mesías que aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Adonai. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Adonai y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Yeshua HaMashiach. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Adonai es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Adonai nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Adonai, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Adonai y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Yeshua el Mesías. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Mashiach trae una relación correcta con el Eterno y vida nueva para todos. Qué hermoso está esto. Por uno solo que desobedeció a Adonai, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Elohim, muchos serán declarados justos. Este capítulo de Bereshit nos muestra una triste realidad, pues cada uno de los personajes, a excepción de aparentemente, ¿verdad?, abruptamente Enoc, pues que se dice que no murió, pero finalmente sí, en Hebreos dice sí murió. Entonces, nosotros vemos esta triste realidad, pues cada uno de los personajes murieron. Sin embargo, así como Adán no murió en un sentido inmediato, tampoco lo hicieron sus descendientes, y las genealogías lo evidencian. A pesar de su desobediencia, la humanidad continuó existiendo, y eso se debe a la misericordia, a la gracia del Eterno. Miren lo que dice Job 34, 14, 15, por favor. Job 34, 14, 15. Si Elohim retirara su ruaj y quitara su aliento, todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad volvería al polvo. Esto está interesante porque este texto deja claro que pasa en la muerte. Si Elohim retira su ruaj y quita su aliento, Nishmat Kol Hay, aliento de vida, todos los seres vivientes dejan de existir. Y la humanidad volvería al polvo. A pesar de su desobediencia, la humanidad continuó existiendo. Y eso se debe, como podemos ver en Job, a la bondad del Eterno. Entonces, las genealogías nos hablan de la bondad del Eterno, de que a pesar de que el Eterno había dicho, el día que pecares, ese día morirás, en su bondad, aunque el pecado trajo la muerte, porque la muerte entró a la humanidad, la mortalidad entró a la humanidad, a pesar de ello, el Eterno en su bondad les permitió seguir existiendo, porque de lo contrario la raza humana hubiera sido barrida.
Por un lado, Él es quien da vida a todos los hombres. Mire lo que dice Primera de Samuel 2:6, por favor. Primera de Samuel 2:6. El Eterno da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. Por un lado es quien da vida a todos los hombres, pero por el otro lado es el Elohim que tiene los tiempos del hombre en sus manos. Y así nos los dice Tehilim 31:15. Mi futuro está en tus manos, rescátame de los que me persiguen sin tregua. Qué grande es el Eterno. Entonces, amados, las genealogías no están de adorno allá. Están para mostrarnos que a pesar de que el hombre pecó, transgredió el mandamiento divino y tenía una sentencia sobre él, la bondad del Eterno, el favor inmerecido del Eterno, la gracia ya se manifestaba desde aquellos días. Y se hizo aún más mayor a través de la persona de Yeshua, nuestro Mesías, o a través de la persona del Mashiach, como lo leímos en Romanos, la carta a los discípulos en Roma. Bien dice el salmista, es el salmista que dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras maldades. Esto nos muestra cuán bondadoso es el Eterno. A veces fallamos, transgredimos y recae una sentencia sobre nosotros, amados. Pero la bondad del Eterno es maravillosa, que espera que el hombre rectifique. Cuando Adán transgredió y se dio cuenta que había transgredido, se escondió. Entonces el Eterno vino preguntando, ¿dónde estás tú? ¿Acaso el Eterno no sabía dónde estaba Adán? Sí lo sabía. ¿Ah? Pero ¿por qué entonces el Eterno le pregunta, ¿dónde estás tú? Como que, haciéndole a Adán que entre en reflexión. Pero ¿qué hace Adán? En vez de aceptar su responsabilidad, le echa la culpa a la esposa. Y esto parece ser que el hombre lo trae hasta el día de hoy. Si algo sale mal, la esposa. Ese es el Adán caído. La mujer que tú me diste. Te equivocaste, es Eterno. No, el Eterno no se equivoca. El que se está equivocando eres tú como hombre. El que se puede estar equivocando eres tú como hombre. El Eterno no se equivoca. ¿Dónde estás tú? Y Adán le tira la otra pregunta que le hace el Eterno. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Adán no quiere aceptar su responsabilidad. Quiere salirse por y el Eterno con las preguntas que le está haciendo, quiere que Adán reflexione, recapacite y rectifique. La bondad del Eterno es grande, amados. Es maravillosa. Bien, las genealogías nos llevan hasta el Mesías.
En Bereshit 3:15, Adonai le hizo una promesa a la mujer tocante a su simiente. Desde aquel día, los hombres vivieron con una expectativa, esperaban el cumplimiento de la promesa. Son las genealogías las que permiten seguir las huellas de la simiente hasta llegar al Mesías, a Yeshua, la simiente. De ahí que Mateo o Gilel, Lucas, pudieran escribir al respecto y ligar con el Mesías a Abraham y a Adán. Hay que tener en cuenta que este capítulo, como tantos otros, se oía. Cuando uno escucha este relato una y otra vez, se genera una expectativa acerca de la simiente, cuando continuamente se repite la frase, y fulano engendró a sotano. Por tanto, el oyente pone atención en el personaje y se pregunta, ¿qué pasará? ¿Será la simiente? Pero pocos segundos después dice, y murió. De modo que hay una decepción. Pero una nueva expectativa surge con el siguiente personaje. Y así sucesivamente, hasta que por fin llegamos al Mesías. De él también se dijo, y murió. Pero 3 días después, aquel que podía parecer uno más, fue resucitado de entre los muertos. ¿Qué contraste? Mientras que la genealogía va dando el nombre del descendiente, pero este muere, así vamos llegando de genealogía en genealogía hasta que llegamos a Yeshua, y de él se dice murió, pero se testifica que resucitó. Entonces las genealogías nos van llevando a Mashiach, quien es Yeshua para nosotros, ¿verdad? Bien, las genealogías establecen relaciones. Uno de los aspectos positivos de las genealogías es que si se trabajan adecuadamente, establecen relaciones temporales entre aquellos que son mencionados en ellas. Esto es posible gracias a la datación de los años que cada uno vivió, y nos permiten ver lo siguiente: quién o quiénes coincidieron en el tiempo. Cuando uno simplemente lee la genealogía, parece que entre Adán y Noé pasaron muchos años, tanto que ni siquiera existiera la más remota posibilidad de que se conocieran. Pero como se puede ver en el documento, no estuvieron tan lejos el uno del otro. Efectivamente, ellos no se conocieron, pero Adán sí conoció al padre de Noé, Lamech, y a Shet, el hijo de Adán. Él sí conoció a Noah. Esto explicaría cómo se fue transmitiendo el conocimiento de forma oral, la tradición oral, la Torá oral. Fue pasada de padres a hijos. Noah pudo saber del huerto del Edén directamente por Shet, quien a su vez lo habría recibido de Adán, o de su padre Lamech, quien también lo habría recibido de Adán. Así que a efectos prácticos, el conocimiento pasó de una primera generación a una segunda, y eso en un lapso de tiempo de poco más de 1000 años. Entonces, las genealogías establecen relaciones. ¿Quién o quiénes coincidieron en el tiempo? ¿Cuándo ocurrieron los acontecimientos?
Otro dato interesante que nos permiten ver las genealogías es el tiempo de los acontecimientos, las fechas, en la mayoría de casos exactas, nos muestran sucesos tan relevantes como el diluvio, como en este caso la salida de Mizraim o la construcción del templo. Y esto es interesante, amados, por el siguiente punto: ¿quién o quiénes vivieron determinados acontecimientos? Al establecer cuándo tuvieron lugar los distintos eventos, también podemos ver quién o quiénes los vivieron. Por ejemplo, tal y como se aprecia en el documento, ninguno de los antepasados de Noah vivió el diluvio, y casualmente el diluvio ocurrió justo después de la muerte de Metushalech, cuyo nombre significa su muerte traerá o a su muerte llegará. De tal manera que ninguno de los varones mencionados en este capítulo murió a causa del juicio de Adonai en el diluvio. Las genealogías tienen una estructura. No están ahí de adorno. Lejos de ser aburrido, la repetición en las genealogías es un recurso de gran valor. Además, nos aportan una estructura sencilla de analizar, porque se pueden ver fácilmente las similitudes, y las diferencias entre los párrafos se hacen mucho más evidentes. Algo totalmente necesario, pues en este caso es justo donde la estructura se rompe, donde encontramos las enseñanzas más valiosas. Por ejemplo, la estructura de Bereshit 5, que es el que acabamos de leer, está conformada por un título y una apertura. Capítulo 5, verso 1 y verso 2. 9 bloques genealógicos, cada uno de los cuales trata de un personaje. Capítulo 5, 3 al 31. Un cierre. Capítulo 5, verso 32. Ahora, aquí hay algo interesante. De los 9 bloques genealógicos, se puede observar que 6 de ellos están conformados por 6 frases introducidas por una vav. Y vav en hebreo, que es justamente donde la estructura se rompe. Además, como hemos visto en alguna ocasión, el número 7 se relaciona con lo completo, con la plenitud, con lo divino. Por lo tanto, son estos 3 que desde ese punto de vista estarían completos. Y lo último a tener en cuenta es que la letra Vav es la que habla del aspecto de la Torá que se relaciona con la venida del Mesías. Y cada uno de los personajes de estos 3 bloques, entre las 9 genealogías, nos apuntan a él, al Mesías. Así que veamos cuáles son. Y vamos a ver. Por eso dijo, nuestro maestro Yeshua dijo, ¿sí? Si creyeras en Moisés, creerías en mí, porque de mí escribió Moisés. En él como Mashiach. Y necesitamos nosotros aprender a entender al Mesías, no meramente con los escritos de los emisarios o Nuevo Testamento. Los escritos de emisarios son solo la explicación de lo que ya está dicho. Necesitamos entender al Mesías con el Tanaj, especialmente con la Torá, porque del Mesías escribió Moisés.
Entonces, dentro de estos nueve genealogías, hay 3 bloques. Y estos 3 bloques nos apuntan al Mesías. ¿Cuáles son estos 3 bloques? Apunte. Primer bloque, de Adán a Shet, capítulo 5, 3 al 5. Segundo bloque, de Enoch a Matusalem, capítulo 5, 21 al 24. De Lemech a Noach, capítulo 5, 28 al 31. Estos 3 bloques nos apuntan al Mesías. Vamos a ver qué lección tenemos aquí en cada uno de ellos. Y cómo todos y cada uno de los personajes nos hablan del Mesías. Primer bloque, de Adán a Shet. Y Adán vivió 130 años y engendró un hijo parecido a él a su imagen y llamó su nombre Shet. Y después de engendrar a Shet, los días de Adán fueron 800 años y engendró hijos e hijas, y todos los días que vivió Adán fueron 930 años y murió. Llama la atención que en los versos 1 y 2 se nos recuerde que Adán, el género humano, fue creado parecido a Elohim, varón y varona. Pero ¿qué necesidad hay de repetir algo que ya se dijo en Bereshit 1, 26 y 27? Y algo que el lector ya sabe, que fuimos hechos a su imagen y semejanza. ¿Qué necesidad hay de repetirlo? Y Adán vivió 130 años y engendró un hijo parecido a él, a su imagen, y llamó su nombre Shet. En este primer bloque se nos dice que Adán engendró un hijo parecido a él, a su imagen. Este fue Shet. No se dice de ningún otro hijo de Adán, ni de Caín, ni de Abel, pero sí de Shet. Él fue engendrado a la imagen de Adán. Luego, el pensamiento lógico que se desprende de aquí es que Adán era parecido a Elohim y Shet era parecido a Adán. Entonces también Shet era parecido a Elohim. Por lo tanto, Shet era un Elohim, en el mismo sentido que lo era Adán. Es decir, era un rey, un príncipe, un Cohen, un Melquisedec. Porque Melquisedec no es un nombre, es un título. Interesante esto, amado. Adán engendró un hijo parecido a él, a su imagen. No se dice lo mismo de Caín y Abel, y no por eso ellos dejan de ser hijos de Adán. Por ahí hay una doctrina que dice que Caín no es hijo de Adán, sino de la serpiente. Eso es una herejía.
que porque no aparece en la genealogía de Adán, Ismael tampoco aparece en la genealogía de Abraham, y sin embargo no por eso deja de ser su hijo. Las genealogías tienen un propósito. Y en las genealogías se registra los que van apuntando hacia el Mesías. Pero aquí está lo interesante. Adán engendró un hijo parecido a él, a su imagen. Entonces, si Shet es engendrado a la imagen de Adán, y Adán es engendrado a la imagen del Eterno, creado a la imagen del Eterno, entonces Shet, la Torah está recalcando que Shet es un hombre de tal estatus, de tal nivel espiritual, que refleja la imagen del Eterno. Un hombre que refleja la imagen del Eterno. Adán y Shet como sombra del Mesías. Adán fue el primer hombre hecho a la imagen de Elohim. Yo creo que ya les cayó el 20. Los que están siguiendo conmigo y prestando atención, creo que ya les cayó el 20. Adán fue el primer hombre hecho a la imagen de Elohim. El Mesías es el último hombre, la imagen de Elohim. Caín no alcanzó la imagen. Abel, pero Shet. Por eso la Torah recalca a su imagen. Adán, repito, fue el primer hombre hecho a la imagen de Elohim. El Mesías es el último hombre y él es la imagen de Elohim. Shet, aquí viene otra cosa. Shet fue dado como sustituto de Abel, que había sido muerto. Shet fue dado como sustituto de Abel, un justo y de forma provisional. El Mesías fue dado como sustituto de los hombres, de los pecadores, y de forma definitiva. Baruch Hashem. Entonces, mire qué hermoso esto. Esto no está ahí, estas genealogías no están ahí para adornar. Solo como simples registros. ¿Cuántos están entendiendo conmigo, amados Javerim Javerot? Déjenme saber, ¿están entendiendo conmigo? Baruch Hashem. Vamos al segundo bloque. Enoc a Matusalem. Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matushalach. Y después de engendrar a Matushalach, Hanoc anduvo con Elohim 300 años. Quítele un 0 a esos 300 y tenemos 30 años. La edad de nuestro maestro cuando empezó su abodá, su ministerio. Y engendró hijos e hijas, discípulos. Y todos los días de Hanoc
fueron 365 años. Y Hanoc anduvo con Elohim y no estuvo porque Elohim le trasladó. Vayamos a Mashiach Yeshua. Desde su niñez hasta los 30 años anduvo con el Eterno. A sus 33 años y medio fue asesinado y murió, pero resucitó y desapareció porque el Eterno se lo llevó. Amados, ahí tenemos toda la buena nueva, o lo que le llaman el evangelio, la Masorá. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos están viendo esto? Por favor, déjenme saber, comenten. Bueno, vamos con Hanoc y Matushalach. En este segundo bloque tenemos otros dos personajes, Hanoc, Enoc y Matushalach, Matusalem. En cuanto a Hanoc, nos llama la atención que anduvo con Elohim, algo que se nos repite en dos ocasiones. Dos veces se repite, anduvo con Elohim. Sin embargo, esto no ocurrió hasta que su hijo nació. Fue entonces cuando comenzó a andar con el Eterno. Hasta que el hijo nace, él comienza a andar con el Eterno. Y lo mismo ocurre en la vida de cada uno de nosotros. Hasta que el hijo, la simiente prometida, no llegó a nuestras vidas, no comenzamos a caminar con el Eterno. Hasta ese entonces, como dice Efesios, viajábamos por este mundo sin Elohim, sin esperanza, sin pactos y promesas. Pero la llegada del Hijo, nuestro Mesías, cambió esa realidad. Y ahora podemos ser personas semejantes a Hanoc, a Enoc, y caminar con el Eterno. Pero ¿qué significa caminar con el Eterno? Veamos qué significó para Enoc caminar con el Eterno. En Judas, en la carta de Judat, se nos dice lo siguiente con respecto a Enoc. También respecto a estos profetizó Enoc séptimo desde Adán diciendo: he aquí el Adonai viene con sus santas miradías para ejecutar juicio sobre todos y convencer a todos los impíos de todas las obras impías que hicieron impíamente y de todas las injurias que hablaron contra él los pecadores impíos. De tal manera que Hanoc profetizó conforme a su fe, y por esa fe fue llevado porque tuvo testimonio de haber agradado a Elohim. Hebreos 11:5. Así que andar con Elohim a la luz de la vida de Hanoc se traduce en dar testimonio del juicio que vendrá por la fe en nuestro Padre. Esa fe fue la que llevó a Hanoc, a Enoc, a caminar con el Eterno, y por ella él fue trasladado y no estuvo en medio de la sociedad de mayor degradación y corrupción. Y como dice el salmista en Tejilín 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Adonai. Enoc estuvo
en la fe, confiando en el Eterno y en lo que el Eterno le mostraba, y él proclamaba ese mensaje. A muchos no les gustó ese mensaje. Cierta tradición dice que lo empezaron a perseguir y del mismo modo lo querían matar. Y entonces el Eterno lo trasladó para no ver muerte, para no ser asesinado. Y tanto Enoc como Matushalach también dan testimonio del Mesías. Tanto Enoc como Matushalach, Matusalem, también dan testimonio del Mesías. Enoc y Matushalach como sombra del Mesías. Enoc caminó con Elohim, anunció el juicio de Adonai. El Mesías, él es el camino a Elohim. Anunció el juicio de Adonai y venció a la muerte. Matushalach, Matusalem, fue un renuevo y a su muerte llegó el juicio de Adonai. El Mesías es el renuevo y a su muerte llegó la salvación de Adonai. Bendito sea el Eterno. Qué hermoso es ver a nuestro Mesías Yeshua a la luz de la Torá. Tercer y último bloque, ya para terminar. Lamech a Noé. Bereshit 5, 28, 31. Y Lamech vivió 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noah, diciendo: este nos consolará de nuestras acciones y del dolor de nuestras manos, del terreno que Adonai maldijo. Y después de engendrar a Noah, Lamech vivió 595 años y engendró hijos e hijas. Y todos los días de Lamech fueron 777 años y murió. 777 y murió. El sudor de la frente es una realidad a partir de la caída de la humanidad. Y desde entonces existe la esperanza de la redención de aquella maldición. Algo que se hizo patente cuando oímos las palabras de Lamech al profetizar sobre su hijo. Por eso lo llamó Noah. Este nos consolará de nuestras acciones y del dolor de nuestras manos, del terreno que Adonai maldijo. Por alguna razón, este hombre sabía algo, pues habló de un descanso, y aunque de forma parcial Noah trajo ese descanso, al descender Noah del arca hay un nuevo comienzo, un nuevo génesis. La maldad ha cesado, la tierra ha reposado y Adonai huele la ofrenda de Noah con agrado. Sin embargo, esto era solo una sombra del verdadero. Como vemos a continuación, Lamech y Noah como sombra del Mesías. Lamech profetizó que su hijo traería el descanso. El Mesías, él afirmó dar descanso. Noah trajo un reposo temporal. El Mesías
Él es la entrada al reposo eterno. Baruch Hashem. Por esta razón mi fe en Yeshua es inquebrantable. Las genealogías tienen nombres con un mensaje. Esta genealogía o la genealogía que lleva la simiente es llamada la línea de la vida. Primero, porque siguiéndola se llega a la vida en mayúsculas. Y segundo, porque se menciona el tiempo que cada uno vivió, algo que contrasta con la genealogía de Caín, donde solo se dice que hicieron, pero no el tiempo que vivieron. Y esta diferencia es interesante. En estas genealogías se menciona el tiempo que cada uno vivió, cosa que no sucede en la genealogía de Caín, donde solo se dice qué hicieron, pero no el tiempo que vivieron. Y eso usted lo puede ver en Bereshit, Génesis 4, 17 al 22. Pero además, cuando se conoce el significado de los nombres que aparecen, el resultado es sorprendente y la expresión línea de la vida cobra una dimensión trascendental. Adán, hombre. Shet, poner, sustituto. Enosh, mortal. Keinán, Canaín, nido o cámara. Mahalalel, alabanza de Elohim o alabanza a Elohim. Yaret, descenso. Hanoch, disciplina, iniciado, estrechar, instruir. Matushalach, renuevo. Su muerte traerá. Lamech, poderoso. Noach, reposo. Si tomamos en cuenta el resultado de los nombres, el resultado es el mensaje de la buena nueva. El hombre ha sido puesto bajo la esclavitud de la muerte. Pero exaltado sea Elohim, el renuevo descenderá y su muerte traerá el reposo a los cautivos. Sin duda alguna, y después de todo lo que hemos presentado hasta aquí, vale la pena detenerse en las genealogías. Al fin y al cabo, también son palabra de Adonai y tienen mucho que aportar a nuestras vidas. Que la enseñanza de esta mañana, amados Javerín Bejaverot, sirva para afirmar su fe en Yeshua, nuestro Mesías, aquel que desde el principio, mucho antes, ya había estado en el corazón del Padre. Shabbat Shalom a cada uno de ustedes, amados Javerín Bejaverot. Que la paz y la bendición del Eterno se derramen sobre vuestras vidas en este día de Shabbat. Amados, si el Eterno permite, aproximadamente son las 1:21 hora México, 1:21, 2:21. Aproximadamente 2 horas estaremos con ustedes para el servicio de Minká de Shabbat. Bendito sea el Eterno, Baruch Hashem. Un fuerte abrazo a la distancia a todos ustedes. Sea el Eterno bendiciéndoles, amados, y que esta enseñanza haya sido para edificación y añadir a vuestra fe conocimiento. Fuerte abrazo a todos. Leitraot. Hasta luego. Shabbat Shalom. To